Buenos días, un momentito empezamos, ¿eh? Vamos a esperar tantito los compañeros. Vayan poniendo asistencia, en un momento iniciamos, ¿eh? Vamos a esperar unos minutitos, nos están diciendo que apenas están terminando la clase de ética, ¿verdad? Pensé que ya no tenían virtual ahorita con ella.
En la clase la vamos a iniciar a las 10:20, ¿eh? Los que ya están dentro, pues quédense ahí, no hay problema. Esperaba que ya habían terminado la clase anterior, pero me dicen que sí ocuparon las 2 horas, ¿verdad?
Buenos días, jóvenes. Una disculpa, pensé que ya habían concluido su clase previa, pero no hay problema, empezamos ahorita a las 10:20. Pues ya, prácticamente ahorita en cuanto entre sus compañeros. Vaya poniendo la asistencia, por favor. Dos minutos, iniciamos, ¿eh? Bien, bueno, vamos a empezar entonces, continuando con el tema de sistemas dispersos. Ya vimos en la clase previa cómo se clasificaba la materia en mezclas y sustancias puras, ¿verdad? ¿Sí? Siendo las sustancias puras lo que viene siendo elemento o puede ser también en forma de compuesto, ¿no? Recuerden que el compuesto se forma de la unión química de dos o más elementos, ¿no? Y veíamos por el otro lado que las mezclas pueden ser homogéneas y pueden ser heterogéneas, ¿sí? Homogéneas aquellas en las cuales sus componentes se unen físicamente, no químicamente, físicamente, y se presentan en una sola fase. No podemos percibir a simple vista las sustancias que están presentes en esa mezcla, ¿sí? Y existe la mezcla heterogénea, que es aquella en la cual nosotros podemos distinguir fácilmente esos componentes que están unidos físicamente, ¿no? ¿Ok? Entonces, esas eran las clasificaciones que vieron en general y me mandaron en una presentación en Prezi, ¿no? Hoy vamos a ver, dentro de los sistemas dispersos, existen lo que se conocen como disoluciones, coloides y suspensiones, que son mezclas realmente estas y que su clasificación depende del tamaño de la partícula, ¿sí? O del tamaño de la partícula, que en este caso se le conoce como soluto, ¿sí? Es ese componente que se puede disolver en otro, ¿sí? Al de menor cantidad se le llama soluto y al de mayor proporción se le llama disolvente. Entonces ahorita vamos a ver un pequeño video, hay que poner mucha atención, está muy claro, muy esquemático el video, entonces no debe haber mucho problema, ¿no? Pero si hubiera alguna duda, me detengo para que lo puedan, la puedan aclarar, ¿no? Entonces les comparto el video y empezamos. Sistemas dispersos, disoluciones, coloides y suspensiones.
En el video de clasificación de materia, vimos que la materia se clasifica en mezclas, pero en este tema vamos a profundizar más a detalle sobre ellas. En todo el mundo, en todo nuestro entorno, podemos encontrar una gran variedad de mezclas. Desde el café que tomamos por las mañanas, el aire que respiramos, hasta dentro de nosotros hay muchas mezclas que realizan funciones vitales ahora mismo. Así que esta gran variedad de mezclas requieren de un estudio más detallado. Dicho esto, podemos definir que un sistema disperso es una mezcla de sustancias, ya sea sólida, líquida o gaseosa, en otra sustancia sólida, líquida o gaseosa. Una fase será la dispersa y otra la dispersadora. Vamos a poner esta definición un poco más clara. Diremos que en un sistema, por ejemplo, un vaso con agua, van a estar dos sustancias que se van a mezclar, agua y sal. El agua va a estar en mayor cantidad y la vamos a llamar la fase dispersante. Y la sal estará en menor cantidad y esta será la fase dispersa, porque como su nombre lo dice, esta se va a esparcir por el agua. Existen tres tipos de sistemas dispersos y estos son las disoluciones, los coloides y las suspensiones. Empezaremos a hablar de las disoluciones. En este sistema los componentes son el soluto, que es la sustancia que se va a esparcir, y el solvente, que es la otra sustancia en la que se va a esparcir el soluto. El soluto estará en menor proporción, entonces es la fase dispersa, y el solvente en mayor proporción, por lo que es la fase dispersante. Bien, ahí es importante, ¿no? Entonces, dentro de los sistemas dispersos tenemos las disoluciones que van a estar conformadas por el soluto y el solvente, ¿no? El soluto va a ser aquella parte que se encuentre en menor proporción. También se le llama fase dispersa, ¿sí? Si ustedes agregan un poco de sal a un vaso con agua, pues el soluto va a ser la sal y el solvente va a ser el agua, ¿verdad? Porque es el que está en mayor proporción. Ahora si cambiamos la idea, bueno, ¿qué sucede si yo tengo una bolsa de sal y le agrego unas gotas de agua? Ahí va a cambiar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese caso el agua sería el soluto, ¿verdad? Por estar en menor proporción y la bolsa de sal que va a absorber toda esa agua sería el solvente, ¿no? Entonces, esto de las disoluciones no nomás hay que visualizarlo de manera líquida, se puede dar una cierta combinación entre ellas, gases, líquidos, inclusive hay sólidos también, en los cuales ahorita vamos a ver algunos ejemplos, ¿no? Seguimos. Para las disoluciones tenemos muchos ejemplos. Uno de los más comunes es el agua con sal, donde la sal es el soluto y el agua es el solvente. La sal es la fase dispersa y el agua es la fase dispersante, como ya lo habíamos dicho. La unión de estas sustancias es una mezcla homogénea, o sea que a simple vista no se pueden distinguir las sustancias mezcladas. Y esto es porque la mezcla ocurre a nivel atómico, dispersando también la sal, que es el cloruro de sodio, que ésta se separa en iones quedando esparcidos en el agua. Como la materia tiene 3 estados de agregación, pueden haber 9 tipos de disoluciones. El sólido se puede combinar con otro sólido, un líquido o un gas. El líquido igual se puede mezclar con los 3 estados de agregación. Y el gas también puede. Es importante mencionar que cuando hablamos de disolución de sólidos en líquidos, tenemos que tener en cuenta la solubilidad. Y esto quiere decir que también se va a disolver una sustancia en un líquido. El ejemplo más común es el agua como disolvente. Cuando queremos disolver algo en agua, primero debemos... Bien, aquí les voy a hacer una pregunta. Esta cuestión de la solubilidad. Si ustedes, por ejemplo, quieren preparar una limonada, ¿sí? Con agua fría,
¿Qué sucede? ¿Qué sucede sobre todo con la cuestión del azúcar cuando queremos disolverla? ¿Alguien que quisiera comentar? Se disuelve dentro del agua. ¿Se disuelve? Sí, nada más aquí tendríamos que hacer la diferencia. ¿Ustedes cómo preparan una limonada? ¿La preparan con agua al tiempo o a temperatura ambiental o la preparan con agua fría? ¿Cuál será la diferencia? Profe, Ujú. tengo entendido que para poder hacer la limonada y al momento de disolver el azúcar necesita estar el agua ahora sí que un poco más caliente para que se Ajá. pueda disolver bien. Así es, ahí entra un factor que se llama solubilidad, ¿sí? Y por lo general, cuando nosotros disolvemos un soluto sólido en un líquido, este va a ser más soluble a altas temperaturas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros lo hacemos con agua fría? Hagan de cuenta que yo he hecho el azúcar, he hecho el limón, todo lo que lleva la limonada, pero vamos a tener que cuando yo me la sirva en el vaso, voy a sentir que su sabor es muy amargo o no tiene casi dulce, ¿verdad? Y si observamos la jarra, vamos a ver cómo en el fondo de esa jarra quedó mucho azúcar sin disolverse, ¿verdad? Es por eso que no se está presentando la solubilidad que debería presentarse como si fuera a temperatura ambiente, ¿no? ¿Sí? Inclusive si lo hiciera con agua caliente, hasta mucha más azúcar pudiéramos agregarle, ¿no? Porque a esa temperatura la solubilidad de ese sólido es mucho mayor, ¿no? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Muy bien, seguimos. De tener en cuenta que el sólido tenga propiedades similares a las del agua, como es el caso del agua con sal, donde la propiedad que hace que se puedan disolver es la polaridad, ya que estas tienen polaridades muy similares, haciendo que la molécula de cloruro de sodio se separe en iones de sodio y cloro. En este ejemplo hay un límite de sal que puede disolver el agua. Si se sobrepasa esta cantidad de sal, entonces se dice que hay una saturación. Esto quiere decir que se sobrepasó la cantidad de soluto para que hubiera una buena disolución. Entonces, para aclarar mejor este punto, decimos que una solución saturada sobrepasa la cantidad de soluto que se puede disolver en el solvente. Existen algunos trucos para que las mezclas saturadas se puedan disolver mejor. Entre ellas están la agitación, ya que es una técnica que ayuda a tener una mejor interacción entre las sustancias, soluto y solvente, para que la mezcla se distribuya mejor. Otro truco es aumentando la temperatura. Esto hace que se aumente el índice de disolución del soluto. Claro que esto no aplica para los gases, ya que esto ocasionaría la separación de la disolución. Es muy importante que tengamos una idea de la solubilidad de las sustancias que queremos disolver, ya que si la mezcla está sobresaturada, aunque apliquemos más temperatura o agitemos con fuerza, no lograremos tener una buena disolución. Coloides. Este sistema disperso es un intermedio entre una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, ya que la definición de coloide es la dispersión de partículas de una sustancia en un medio dispersor que es la otra sustancia. Las partículas dispersas tienen un tamaño de 1 a 1000 nanómetros. Las partículas dispersas se conocen como fase dispersa y están en menor proporción, y el medio donde se dispersan las partículas se conocen como fase dispersora, que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción. Como el tamaño de partícula de la fase dispersa es muy pequeño, a simple vista no se podría ver y se puede confundir con una mezcla homogénea. Pero una forma de poder distinguir un coloide es por medio del efecto Tyndall. Cuando un rayo de luz pasa a través de un coloide, es dispersado por el medio, lo que permite ver las partículas dispersas. El efecto Tyndall lo podemos apreciar cuando un rayo de luz pasa por la ventana y al observar esto se aprecian partículas de polvo flotando en el aire. Bien, entonces el coloide es otra mezcla, pero en el que el tamaño de la partícula es un poco mayor que el de las disoluciones. ¿Sí? Se encuentra entre esta escala que dice de 1 nanómetro a 1000 nanómetros, que es una partícula muy pequeña de todos modos, ¿sí? Pero que ya puede generar un sistema diferente. No se ve a simple vista y para eso pues se puede hacer el efecto Tyndall, que es pasar un rayo de luz por ella
y poder observar esas pequeñas partículas que andan ahí dentro, ¿no? También generan como un tipo de fluorescencia. Si ustedes, por ejemplo, la leche es un caso de un coloide, si ustedes agarran una lámpara y proyectan la luz sobre la leche en un cuarto oscuro, van a ver cómo el rayo de luz casi no alcanza a pasar, pero sí ilumina en este caso, la leche, ¿no? El cuerpo de la leche. ¿Y qué son esas partículas? Pues son esas pequeñas partículas de grasa que tiene la leche, ¿no? Sí, por eso se trataría de un coloide, ¿no? Entonces, ¿alguna duda que tengan hasta ahorita? Profe, Sí, dijo que los coloides tienen el ajá. tamaño de la partícula más grande o más Más pequeña. grande que las disoluciones, así es. Ok, Sí. gracias. Ujú. Seguimos. El polvo en el aire es un buen ejemplo de coloide. Como dijimos antes, existen una gran variedad de coloides que quizá no sabíamos que lo son. Por ejemplo, la niebla, la crema batida, la gelatina, la espuma, son coloides ya que en estos ejemplos existen partículas diminutas que a simple vista no podemos ver que están dispersas en el medio. Los aerosoles, por ejemplo, arrojan pequeñas gotas de un líquido o un sólido que están dispersas en el gas. Dentro de los coloides más importantes se encuentran los que están en un medio líquido. Estos se dividen en dos: los hidrofílicos y los hidrofóbicos. Los coloides hidrofílicos son disoluciones que contienen partículas muy grandes y estas partículas tienen afinidad con el medio dispersante, es decir, con el agua. Por lo tanto, habrá una buena distribución de las partículas en el agua. Estas partículas grandes pueden ser moléculas como proteínas, como es el caso de la gelatina, que es un coloide hidrofílico debido a que sus proteínas, que son muy grandes, son atraídas por el agua por medio de fuerzas intermoleculares, lo que les da esa consistencia que todos conocemos. El otro tipo de coloides son los hidrófobos, donde las partículas rechazan el agua y solo se pueden disolver si se estabiliza el agua de alguna forma. De lo contrario, su poca afinidad con el agua hará que las partículas se separen formando conglomerados. Suspensiones. Este sistema disperso está formado por partículas pequeñas, pero la característica de estas partículas es que no son solubles en la fase dispersora. Podemos decir que es una mezcla heterogénea, debido a que no hay una buena interacción entre las sustancias. A simple vista se pueden observar las partículas suspendidas en la fase dispersora, que por lo general es un líquido. La diferencia de las suspensiones y los coloides son el tamaño de partícula, ya que las partículas de las suspensiones son mayores haciéndolas visibles ante el ojo humano. Una característica de las suspensiones es que éstas se pueden conglomerar, por lo tanto se sedimentan o flotan después de un tiempo. Esto dependerá de su densidad con respecto de la del medio dispersante. Un ejemplo de esta suspensión puede ser cuando intentamos mezclar un medicamento en agua y este no logra disolverse del todo, quedando el medicamento esparcido en el agua. Aunque en la mayoría de las suspensiones las partículas son sólidas como medio disperso, también pueden ser líquidas. Y también puede darse el caso de un gas como fase dispersante con un líquido o un sólido. Bien, entonces en el caso de las suspensiones son de los sistemas dispersos que contienen la partícula más grande de los tres, ¿sí? Y un ejemplo podría ser cuando nosotros tomamos un recipiente con agua de lluvia que va corriendo por la calle. Si nosotros esa cubeta o ese recipiente lo ponemos en reposo, vamos a ver cómo esa tierra o esas partículas de arena que quedaron en el agua, con el paso del tiempo se precipitan al fondo del recipiente, ¿sí? Y no se solubilizan con el agua en general, ¿sí? Entonces, ese es un ejemplo de una suspensión. También, por ejemplo, hay medicamentos que nosotros consumimos, que así se llaman inclusive suspensiones,
y que dice una leyenda en el frasco, siempre agítese antes de tomarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el ingrediente activo muchas veces está en esa suspensión y se encuentra en el fondo del recipiente. Entonces, para que uno al tomarse una dosis sea lo más homogénea posible, pues hay que agitarlo, ¿no? Y poder ya tomar el medicamento, ¿no? Entonces, tenemos entonces que son tres diferentes, las disoluciones, que son la partícula más pequeña, que no la alcanzamos a ver a simple vista y se integra totalmente con la fase dispersora, ¿no? Los coloides, que tienen una partícula un poco más grande, que no podemos verlo a simple vista, el efecto Tyndall nos puede ayudar a identificarla si se produce ese efecto y podríamos clasificarla como un coloide, ¿no? Y por último tenemos a las suspensiones, ¿no? Que son las de partícula mayor. Bien, entonces vamos a dejar Si te este video. Bien, ok. Entonces, esta va a ser la clase del día de hoy. Y por aquí les tengo una tarea sobre este video que acabamos de ver. Van a elaborar ustedes un mapa mental. ¿Sí? Déjenme, pongo aquí la instrucción. Sí, elabora un mapa mental sobre el tema de disoluciones, coloides y suspensiones. Aprovechen, está muy esquemático el video. Pueden aprovechar algunas ideas ahí, a lo mejor agregar algunas imágenes para que salga mucho mejor, ¿no? La fecha de entrega de ese mapa mental es para entregar hasta mañana a las 8 de la noche. ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? Ese mapa mental lo podemos Todo hacer bien. en Prezi, como nos lo enseñó la aplicación esa. A ver, Diego, casi no te escucho, no sé si puedas repetir. ¿Mencionaste algo o preguntaste algo, Diego? Dijo que si lo podemos hacer en digital o en cartulina. Yo creo que puede ser mejor, elabórenlo ustedes en su cuaderno, ¿no? Ahí mismo. O en una media cartulina, lo que se les haga ahí más fácil, ¿no? ¿Sale? ¿Alguna otra duda? Es importante subir no. de manera clara las fotos, ¿no? ¿Sí? Dijo que si podemos hacerlo en Prezi. Sí, pueden hacerlo también en Prezi y aprovechen que ya aprendieron por ahí. Algunos se les dificultó un poquito, igual les sirve para practicar. Esa aplicación es muy práctica para la cuestión de presentaciones y para que les sirva igual para otras materias, ¿no? Muy bien. Ok, jóvenes, si no tenemos duda, pues nos estamos viendo mañana, ¿no? Hoy tuve que adelantar un poquito la clase, pero mañana esperemos a las 10:50 vernos por aquí, ¿no? ¿Sale? Que la pasen bien. Hasta luego.